Eric Berne publica su trabajo inicial sobre análisis transaccional en 1957 con el título Intuición, la imagen del yo. Luego a este trabajo se suman los estados del yo en psicoterapia y análisis transaccional, un método nuevo y efectivo en terapia grupal. En el primer trabajo se esbozan los estados del yo con su división tripartita y en lo siguiente se clasifica e incorpora el nombre de análisis transaccional. Análisis por tratar de separar las conductas del comportamiento en unidades fácilmente observables, y transaccional por su énfasis en las transacciones. Para Berne, la transacción es la unidad básica del comportamiento, el elemento irreductible generador del mismo. La transacción es no solo el fundamento de la comunicación humana, sino también de la conducta en general. Eric Berne cuenta en su libro Análisis transaccional en psicoterapia que fue el primero que estimuló la evolución del análisis estructural. Relató la siguiente historia. Un niño de 8 años que tomaba vacaciones en una hacienda y vestía ropas de vaquero, ayudaba al peón a desensillar un caballo. Cuando terminaron, el peón le dijo: «Gracias, vaquero», a lo cual respondió su ayudante ocasional: «En realidad no soy un vaquero, sino un muchacho pequeño». El paciente comentó entonces: «Así es como me siento. En realidad no soy un abogado, sino un muchachito pequeño». Este señor era un conocido abogado. En ocasiones, varias veces en el transcurso de una hora, solía preguntar: «¿Le está usted hablando al abogado o al muchachito?». Tanto Berne como el propio paciente se sintieron intrigados por esas dos personas reales que percibían, y en la terapia trataron de separarlas para actuar. Así intuyó Berne que hay dos estados: adulto, abogado, y niño, muchachito. Luego completó esta intuición añadiendo el estado padre, quedando completa la estructura de los estados del yo. El análisis transaccional se fue configurando y decantando en los seminarios de psiquiatría social de San Francisco, que se realizaron bajo la dirección de Berne en los años 1958-1970. La mayor parte de las ideas y términos clásicos se elaboraron allí. En 1964, Berne publicó su libro sobre los juegos en que participamos, dedicado a sus pacientes y discípulos, que le enseñaron acerca de los juegos y el significado de la vida, según sus propias palabras introductorias. Son varias las definiciones que se ofrecen sobre el análisis transaccional. La definición más simple nos las presentan Chanderson y Lancestre. El análisis transaccional es un nuevo método de tratamiento de los trastornos afectivos. En efecto, este método de tratamiento de los trastornos afectivos se fundamenta racionalmente sobre bases teóricas. Citemos a Eric Berne. El análisis estructural y el análisis transaccional ofrecen una teoría sistemática y coherente de la personalidad y de la dinámica social construida a partir de una experiencia clínica y una forma de terapia activa y relacional que se adapta a la gran mayoría de los enfermos que dependen de la psiquiatría, que éstos pueden comprender fácilmente y que se presta sin dificultad a su caso. Podemos afirmar que Eric Berne no nos ha suministrado una definición que cubra todo su sistema, pero, fijándonos en sus obras y su posterior desarrollo, hallamos unos elementos a destacar. En primer lugar, que el análisis transaccional es una teoría y una psicoterapia, y además originales. En psicoterapia trabajaba Berne cuando tuvo la intuición de los estados del yo con el señor segundo. Este célebre abogado que citamos se sentía muy a menudo como un niño pequeño,
Se le ocurría a veces robar chicles y otras cosas por el estilo. Así diría Verne. Si se empleaba el término de niño a propósito de la persona que robaba los chicles, no era ni por facilidad, ni porque a menudo los niños efectúen pequeños ladrocinios, sino debido a que él mismo hurtaba chicles durante su infancia, haciendo uso de la misma técnica. Este actuar como un niño pequeño interfería alocadamente con la personalidad del abogado, señor segundo, que por lo demás era un señor lógico, frío y muy hábil para ganar dinero. Destaca Verne. El adulto no era llamado así porque segundo representara el papel de un adulto, imitando la conducta de las personas mayores, sino debido a que, en su actividad de hombre de leyes y en sus operaciones financieras, daba pruebas fehacientes de esta realidad. Otra parte del señor segundo, por el contrario, soñaba con regalar sus ganancias, ser pródigo para el bien de la comunidad. Su opinión al respecto era que así imitaba en tal actuación el sentimentalismo de su padre, persona devota y filantrópica. El término de padre no ha sido elegido en virtud de la actitud tradicionalmente personal o maternal de los filántropos, sino porque el paciente imitaba en efecto la forma de ser de su padre, consecuente con sus actividades bienhechoras. En psicoterapia trabajaba igualmente Verne cuando intuyó las transacciones como base de las relaciones sociales. Así pues, en una nueva teoría construida a partir de una experiencia clínica. El análisis transaccional se basa, en segundo lugar, en los estados del yo y las transacciones. Ya en psicología se había observado que en cada sujeto hay varios aspectos o personalidades o personajes, pero fue Verne el que los llamó estados y definió con exactitud. Los redujo a tres principales: padre, adulto y niño. El nombre de los estados se forma con las iniciales de padre, P, adulto, A y niño, N, es decir, PAN. Tales estados van siempre con letra mayúscula para diferenciarlos de los padres reales de los niños y de las personas adultas. Verne estudió fundamentalmente 4 áreas: estados del yo, transacciones, juegos psicológicos y argumento. Es decir, analizó al individuo intrapsíquicamente a través de los estados padre, adulto y niño, con los instrumentos siguientes: estructura de los estados del yo de primer y segundo orden, su estructura funcional y las psicopatologías correspondientes. También analizó al individuo en el ámbito de las relaciones sociales a través de las transacciones, cuyo instrumento son las caricias, de los juegos psicológicos, cuyo instrumento es el triángulo dramático, del argumento, que tiene como instrumentos el mini-argumento y el mini-guión. Keptet ofrece la agrupación de los elementos del análisis transaccional en 10 categorías o 10 instrumentos. 1. Análisis estructural y funcional. Es el esquema de la personalidad, basado en el padre, el adulto y el niño. Funcionalmente son padre crítico, padre nutritivo, adulto, niño natural y niño adaptado. Son realidades psicológicas desde donde nos comunicamos con los demás. Es la fase intrapsíquica del análisis transaccional. 2. Análisis de las transacciones, simbiosis, descalificaciones. Es el análisis de los intercambios sociales con sus aspectos positivos y negativos. Esta comunicación puede ser verbal o no verbal. Comienza la fase interpersonal del análisis transaccional. 3. Caricias, estímulos. Estímulos, incentivos y satisfacciones de nuestras necesidades que nos damos o damos a los demás. Pueden ser caricias físicas o psíquicas. El hambre de caricias determina muchas de nuestras actividades y qué hacemos con nuestro tiempo. 4. Posiciones existenciales.
son el juicio que adopta el niño acerca de cómo se siente y se percibe a sí mismo y a los demás en los primeros años de la vida. La decisión tomada, aunque sea inconscientemente, va a cristalizar en un guión o programa a seguir. 5. Emociones auténticas y rebusques. Componentes emocionales repetidos de nuestra conducta. Las emociones auténticas para el análisis transaccional son alegría, amor, tristeza, miedo y rabia. El rebusque es una emoción inadecuada que reemplaza una emoción auténtica, no permitida. Se llama rebusque porque uno se la rebusca para volver a sentirla. 6. Análisis de los juegos psicológicos. Implican las relaciones humanas a través de secuencias de transacciones ulteriores. La gente juega para satisfacer necesidades básicas y vitales de su niño adaptado. Estos proveen de caricias negativas, confirman la posición existencial y los mandatos parentales. También ayudan a mantener y reforzar los rebusques aprendidos en la infancia. 7. Estructuración del tiempo. Es el análisis de las 6 formas de estructurar el tiempo. Más allá de las simples transacciones y buscando caricias, el individuo tiene hambre de programar el tiempo. Para Bern son aislamiento, sin contacto con los demás, actividades rituales pasatiempo con contactos programados socialmente, juegos e intimidad con contactos programados individualmente. 8. Argumento y metas de vida. Se refiere al conocimiento de la formación del especial guión de vida adquirido en la infancia y de su fuerza para alcanzar o no las metas de vida. 9. Análisis del mini argumento. Es el estudio de una secuencia repetitiva de sentimientos y comportamientos observables y que parte de los mandatos parentales. Avanza en el sistema negativo de conductas. Es un instrumento desarrollado por Kahler. 10. Dinámica de grupos. Se describen las organizaciones sociales y dinámicas de grupo desde el análisis transaccional. Se interviene con este instrumento en la organización interna y externa del grupo, el liderazgo, las etapas de desarrollo, etc. Definición de los estados del yo. El modelo de estructura de la personalidad que presenta el análisis transaccional es original y está constituido por los estados del yo, que son 3, y se representan en círculos superpuestos uno encima de otro. Eric Berne define a los estados del yo como sistemas coherentes de pensamiento y sentimiento manifestados por los correspondientes patrones de conducta. Él observó que las personas que nos rodean cambian ante nuestros ojos, como si en cada una de ellas hubiera varias personas distintas. A veces estos cambios son totales. Se dio cuenta de que incluían la conducta exterior e interiormente iban acompañados de sentimientos y pensamientos coherentes con lo expresado hacia afuera, a través de gestos, palabras, posturas corporales, etc. Tales estados se activan desde dentro o desde fuera de la persona. Los estados son 3, a saber, el niño, sede de los sentimientos y emociones por el que sentimos, hablamos, actuamos, nos emocionamos al modo como lo hacíamos cuando éramos niños. El adulto, caracterizado por la objetividad, la lógica, el cálculo de posibilidades, y el padre, que actúa cuando se piensa, aconseja, ordena al modo como hacían nuestros padres o aquellos que ocupaban su lugar. El padre, el adulto y el niño constituyen un solo yo o una sola personalidad, triplemente expresada. Análisis estructural de los estados del yo. El análisis estructural es para Berne el estudio de los estados del yo. Es un análisis porque se divide, se descompone en partes, la conducta y los componentes que la integran, y es estructural
porque se refiere a los componentes integrantes y fundamentales de la estructura de la persona. Estado del yo padre. Es función del padre transmitir la cultura, la tradición. El individuo registra, como en una cinta magnetofónica, sus vivencias desde el nacimiento y quizá antes, las recomendaciones, consejos, hábitos, leyes de conducta verbal o no verbal. El padre actúa moralizando de manera primitiva y absoluta y de modo estereotipado y dogmático. También es cálido, permisivo y alienta la conducta de los demás, expresando solicitud y preocupación. El estado padre es constitutivo, con el adulto y el niño, de la personalidad o yo total. En ello radica su importancia y necesidad. El padre ausente en su parte crítica positiva puede producir irresponsabilidad en los hijos. Un padre ausente en su parte nutricia puede hacer que el sujeto no sepa tratar ni cuidar a los demás. Byrne afirma que en este estado el individuo siente, piensa, actúa, habla y responde igual que lo hacía su padre o su madre cuando él era pequeño. La fuerza con que se graban las normas, los juicios, las generalizaciones, etc., se debe a que en los primeros 8 años de su vida depende totalmente de los padres y no está capacitado para someter a crítica lo que se le dice o impone. Además, la fuente de donde proceden estas grabaciones tienen una fuerza apabullante para el niño. Los padres reales son omnipotentes, omniscientes, y de ellos depende la fuente de sus satisfacciones. Hay una serie de manifestaciones y expresiones externas que ayudan a identificar cuando el interlocutor está en el estado padre. Expresiones conductuales como señalar con el dedo índice acusadoramente, manifestarse con el ceño fruncido, mirar desde arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho, son típicos del padre. Estas expresiones pueden ir acompañadas con mensajes verbales como deberías, siempre, nunca. El padre se presenta en los individuos de 2 maneras. La primera es como estado. La persona se comporta con conductas parecidas e imitadas a las de sus propios padres. Y, como influencia, en este caso el estado que se manifiesta es el niño, pero en él se percibe la influencia del padre. Si una madre real tiene la manía de criticar a todos, incluido su hijito, este niño puede, cuando sea adulto, manifestarse criticón como era su madre, y entonces manifiesta su estado padre del yo, pero puede reproducir la tristeza que de niño sentía cuando su madre le criticaba. Entonces, el estado que se manifiesta es el de niño, y el padre está solo como influencia en el niño. La influencia del padre se puede deducir cuando el individuo manifiesta una actitud de obediencia sumisa. Se puede aclarar la idea del padre como influencia refiriéndonos a los llamados diálogos internos. Es el diálogo que se da entre el padre y el niño de una persona. El adulto permanece generalmente fuera de este diálogo. Pueden ser positivos o negativos, según que los mensajes surjan de un padre crítico o de un padre nutritivo. Para salir del diálogo interno, hay que activar al adulto, sometiendo los contenidos del diálogo a análisis y reflexión. Estado del yo adulto. El adulto es el estado del yo en el cual se aprecia la realidad interna y externa a la persona de manera racional y lógica. El adulto está preocupado principalmente por la transformación de los estímulos en elementos de información y por el proceso y clasificación de esta información sobre la base de la experiencia anterior. El estado adulto se caracteriza por una serie autónoma de sentimientos, actitudes y normas de conducta que se adaptan a la realidad corriente. En la evolución psicológica de las personas, el adulto empieza a formarse desde los 10 meses de vida, cuando el niño empieza a moverse de manera autónoma y a manipular los objetos.
El símil empleado por los analistas transaccionales para explicar las funciones del adulto es el de un procesador de datos. Es la parte de nuestra personalidad a través de la cual procesamos la información de forma objetiva, pide y da información de la realidad. Es la parte racional, ubicada en el neocórtex de nuestro cerebro. Está orientada al pensar. El adulto cuenta con una triple fuente de información: los datos propios adquiridos por las experiencias pasadas, sentidas y vividas por el adulto desde los primeros meses, los datos adquiridos en la situación social en que se encuentra y los datos internos suministrados por el padre interno a través de las normas y valores y por el niño con sus sensaciones y emociones. Estos tres cauces de información le sirven al adulto para reflexionar, pensar y decidir o emitir la respuesta mejor posible en cada situación. Todos tenemos un adulto y su importancia es fundamental. Por él, las personas pueden captar, comprender e interrogar la realidad de las cosas, analizarlas e interpretarlas de modo lógico y racional. La actitud conductual del adulto es de interés por el aquí y ahora, y para ello pregunta, precisa los detalles, resume y discierne razonadamente sus expresiones. Estado de yo niño. El estado del yo niño está formado por las necesidades, sentimientos, emociones y pulsiones del individuo. Es lo biogenético. Es todo el bagaje de experiencias y sentimientos vividos en los primeros años de vida, en contacto con los padres y personas mayores que vivían a su alrededor. El niño es el primer estado en aparecer. Se inicia con el nacimiento. Si el padre es lo aprendido y el adulto es lo pensado y lo razonado, el niño es lo sentido. Para Eric Berne, el estado del yo niño es una serie de sentimientos, actitudes y pautas de conducta que son reliquias de la propia infancia del individuo. El niño es un estado del yo que es una reliquia arcaica de un período temprano significativo de la vida. Las funciones del niño emergen de la biología o propia vitalidad innata, en búsqueda de la satisfacción de las necesidades orgánicas, emociones naturales como la alegría, el afecto, el miedo, la tristeza y la rabia. Los impulsos primarios, como comer y gozar de la vida, satisfacer la curiosidad, la creatividad. Al hablar de emergencia de las funciones, no olvidamos su aprendizaje. La alegría o el miedo también se pueden aprender por experiencia social, por observación de modelos. Nos servimos de Berne para aclarar que no debe equivocarse nunca lo que pertenece al estado niño con lo pueril o infantil, en el sentido peyorativo de la palabra, solamente cuando el estado niño se imponga inadecuadamente contra la dirección del adulto. Tal actitud será pueril. Hay muchas ocasiones en que el niño es el estado más adecuado para manifestarse. No es pueril estar en el niño, sino estarlo fuera de situación. Los tres estados son necesarios y constitutivos de la persona. La importancia del niño reside en que él posee lo más vital y creativo que impele con su fuerza biológica y emocional a alcanzar las metas satisfactorias en la vida. Las conductas que distinguen al niño son las que indican expresividad, como reír, llorar, jugar, mostrar exigencia y violencia a través de tonos exigentes, de interjecciones y exclamaciones.